Bueno, mis amigos y amados, muy amados de mi Padre, que Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, venga a alumbrar el entendimiento de todos, para que todos puedan comprender el lenguaje divino, el lenguaje de Dios, y puedan entonces tomar la decisión correcta para sus vidas. Cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, nosotros no tenemos condiciones de hacer lo correcto. No tenemos condiciones de hacerlo porque el corazón es quien manda. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros tenemos la conciencia de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Por eso es extremadamente importante que usted, mi amiga y amigo, venga a escuchar con atención la palabra de Dios. Vean, nosotros hemos hablado sobre el reino de los cielos, ¿no? Hablamos bastante sobre el asunto. El reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos no es visible, no es visible para las personas que están con base en los sentimientos del corazón, porque las personas que andan con base en el corazón, el sentimiento, ellas necesitan ver para creer. Y el reino de los cielos, Jesús dijo, el reino de los cielos no viene con visible apariencia, o sea, el reino de los cielos no tiene apariencia de un lugar. El reino de los cielos es el reino espiritual, es el reino del Espíritu Santo. Solo quien es bautizado con el Espíritu Santo, solo quien recibe el bautismo con el Espíritu Santo, puede ver el reino de Dios, el reino de los cielos. Quien no es, no sabe. Por más que usted explique, no entiende, porque la persona no tiene oídos para entender aquello que es espiritual. Lo espiritual exige lo racional. Usted tiene que pensar, meditar, usted tiene que evaluar para que entonces pueda tomar la decisión. Por ejemplo, vean lo que Jesús dijo. Eso es glorioso, a mí me encanta ese texto. Jesús dijo así. También él dijo muchas parábolas con relación al reino de los cielos. Y el capítulo 13 de Mateo habla de eso. Lea el capítulo 13 de Mateo despacio y usted va a ver cómo él habla y enfatiza el reino de los cielos. Y él dice y habla en parábolas para que las personas puedan entender el mensaje, para que las personas vengan a razonar, pesar y entonces aplicarlo en sus vidas. Entonces él dijo así: también el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Un tesoro escondido en el campo que un hombre encontró y escondió. Y por el gozo de él va, vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Es muy bueno, ¿no? Muy interesante. Claro, claro.
Imagínese usted encontrar un tesoro en el campo. Está escondido y de ahí usted esconde en otro lugar más escondido. Y lo que usted hace, usted va a la casa, vende todo lo que tiene, todo, 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 y adquiere el dinero que compra aquel campo. Ese es el tesoro del reino de los cielos. Cuando la persona tiene el discernimiento, el entendimiento espiritual del reino de los cielos, el valor del reino de los cielos, ella simplemente da la espalda para el mundo, para las fantasías del mundo que el mundo ofrece. Dinero, éxito, vanidades, todo lo que el mundo ofrece. Ella le da la espalda porque el reino de este mundo ofrece las cosas durante un tiempo muy corto. Después la persona se va, muere y se queda todo por ahí. Siempre fue así. Todos, todos los que fueron poderosos, que fueron ricos, famosos, que fueron ovacionados, y así se fueron. O sea, ¿no es cierto? Entonces, todos, no hay excepción que se, que se, eh, que se encantaron con el mundo, pasaron, y ellos también. Ahora, Jesús dijo aquí, el reino de los cielos es semejante a un tesoro oculto, escondido en el campo, que un hombre encontró y escondió. Imagínese, un tesoro que por el gozo de él, quiere decir, él valoró tanto aquel tesoro, tanto, 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 que él se deshizo de todo lo que tenía, todo, para comprar aquel campo. Yo puedo hablar eso con ustedes porque yo tomé esa decisión en mi vida un día, cuando yo tenía 19 años de edad. ¿Y sabe cuál fue la palabra que Jesús había hablado conmigo? Fue esa. ¿De qué sirve ganar todo el mundo y perder su alma? Cuando él dijo eso, yo entendí perfectamente su voz. Y ponga atención, cuando él dijo, yo no estaba en la iglesia, yo no estaba orando, yo no estaba cantando, yo no estaba en un ambiente espiritual, no, de ninguna manera. Yo estaba en medio de la calle, yo estaba encaminándome al trabajo. Entonces, y pensando en las conquistas materiales, en el éxito, en fin, en las cosas, los sueños de cualquier joven. Pero cuando él dijo así, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? O sea, para que yo pudiera entrar al reino de los cielos, para que yo pudiera ver el reino de los cielos y adquirirlo y entrar en él, yo tenía que renunciar a mis sueños, las fantasías de mi corazón, los deseos de mi corazón. Eso es, de las dos, una. Yo no podía entrar en el reino de los cielos con mi corazón lleno de vanidades, lleno ya sofocado de sueños y deseos, y entrar en el reino de los cielos. De ninguna manera, no había condición. De las dos, una. Ese es el mensaje. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma?
usted ha visto en los noticieros a muchas personas, ¿no? Todos los días vemos ahí personas que eran famosas, personas ricas, personas así con abundancia que tenían una gran riqueza y murieron, perdieron la vida. Otros están envejeciendo igual que un maracuyá, ¿sí o no? Y tantos otros que están en el pasado, se acabaron. Pero Jesús dijo, aquel que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Aleluya. Entonces, amiga y amigo, vale la pena usted renunciar sus sueños personales y abrazar los sueños de Dios. Vale la pena usted renunciar las ofertas temporales que el mundo ofrece para tomar posesión del reino de los cielos. El reino de los cielos. El reino de los cielos, ¿cómo es que usted se imagina el reino de los cielos? ¿Cómo nos imaginamos el reino de los cielos? El reino de los cielos, en mi concepción, es así. Primero, es el reino de un solo Señor, una sola autoridad, un solo rey. Segundo, es un reino de paz, perfecta paz, absoluta paz. Y eso es que es el Espíritu Santo. Cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, el reino de Dios entra en ella, porque el Espíritu Santo es el Señor de la paz, es el Señor de la vida, es el Señor que proporciona todo lo que nuestra alma necesita. Todo Él completa. Entonces, cuando la persona prioriza el reino de los cielos, ella está priorizando su eternidad. Porque imagínese usted teniendo el Espíritu Santo en su interior, el Espíritu de Dios. ¿Qué hizo el Espíritu Santo cuando vino a este mundo? Él guió a su Hijo Jesús. Jesús sufrió, gimió, padeció, pero Él venció, resucitó. El Espíritu Santo resucitó a Jesús. Y el Espíritu Santo resucita a todos los que en Él creen, para que puedan ver en sus propias vidas el Señor Jesús y ser testigos de Él aquí en la tierra. Y decir, mira, yo sé que Jesús está vivo, resucitó, y que Él está dentro de mí. Y eso es un testimonio vivo de la resurrección de alguien que vivió hace 2000 años. Quiere decir, para el hombre natural, para el hombre carnal, para el hombre materialista, eso es tontería, es mentira, es engaño. Pero para quien ha tenido o tuvo una experiencia del Espíritu Santo en su interior, mi amiga y mi amigo, no tengo palabras para expresar qué tan valioso es este tesoro. Vale la pena. La persona se deshace de todo para adquirir este reino, el reino de los cielos. El reino de los cielos, que es un reino de paz, es el reino de alegría, es el reino del Espíritu Santo, es el reino de Dios. Y en el reino de Dios no hay injusticia. En el reino de Dios todos
todos son considerados como hijos del Dios Altísimo. Todos tienen acceso al Padre y todos son bienvenidos. Amiga y amigo, es una decisión personal, es una decisión puramente personal. Solo usted puede decidir por usted. Y por favor, de nada sirve que usted diga, ay, obispo, ore por mí para que entre al reino de Dios, el reino de los cielos. Yo oro por todas las personas de este mundo. De hecho, Jesús es quien manda hacer esa oración. Y Él dice así, en la oración del Padre Nuestro, Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, no es mi Padre que está en los cielos. O sea, cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, nosotros oramos por todos. Todos. Ahora, ni todos aceptan, ni todos creen, ni todos, pero hacemos nuestra parte, obedecemos lo que Jesús mandó, entonces oramos. Ahora, piense mi amiga y mi amigo, es una decisión personal del reino de los cielos, es semejante a un tesoro que cuando el hombre encuentra, lo esconde, va, vende todo lo que tiene, todo, dispone todos sus sueños, todo, y adquiere aquel campo y se convierte en el hombre más rico de la faz de la tierra. Esa es la fe que nosotros aprendemos que aprendemos con el Espíritu Santo, que recibimos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero que usted entienda esto, porque solo usted puede decidir para su vida. ¿De qué sirve que usted ore, pero usted no quiere? No quiere. Usted quiere apenas el reino de este mundo. No, usted no quiere el reino de los cielos. Usted quiere el reino de este mundo. Entonces, ¿de qué sirve que ore? Dios no va a ir en contra de su voluntad. Él dio el libre albedrío para que nosotros viniéramos a decidir qué hacer con nuestra vida. Cada quien tiene que decidir por sí mismo. Entonces, es una decisión personal. De nada sirve querer imponer para nadie aquello que yo recibí de Dios, que yo he recibido. Es una cosa personal. Entonces ahí está la palabra, el reino de los cielos. Y si la persona no tiene el Espíritu de Cristo, el apóstol Pablo dice, no pertenece a Él. Pero eso es extremadamente fuerte. Él dice así, y si alguno no tiene el Espíritu de Él, este no es de Él. Que Dios los bendiga a todos. Y hasta mañana, en el nombre de Jesús. Y si no tiene el Espíritu de Él, no está en su reino. Quien no tiene el Espíritu Santo, no está en el reino de los cielos. Usted tiene esa conciencia. Y entonces, si usted quiere, tiene que renunciar a todos sus sueños y abrazar los sueños de Dios. Mañana estaremos de regreso. Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Amén.